¿qué tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida a un programa más de Voces Fundadoras. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos el honor de contar con la presencia de la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Querida Maggie, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Voces Fundadoras. Y bueno, pues para comenzar voy a pedirte si nos puedes platicar un poquito de ti. Con mucho gusto, Gaby. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en tu programa y bueno, tener presencia en tu foro. Muchísimas gracias, es un honor. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir de mí? Toda mi carrera la he desarrollado en el Poder Judicial de la Federación. Ingresé en 1975 como oficial judicial, recorrí todos los escalafones de la carrera judicial, todos los peldaños de la carrera judicial, desde el juzgado de distrito, tribunal colegiado, Suprema Corte, juez de distrito, magistrada de circuito, consejera de la judicatura. Bueno, antes de ser consejera de la judicatura, tuve la oportunidad de incursionar en la materia electoral en el entonces Tribunal Federal Electoral, donde integramos con otros 6 magistrados de carrera del Poder Judicial de la Federación. En ese entonces el Tribunal Federal Electoral era un tribunal autónomo, no pertenecía al Poder Judicial de la Federación, pero en las elecciones de 94 el legislador llevó a cabo un experimento y creó una sala de segunda instancia. Esa fue pues mi primera incursión en la materia electoral, que tuve la fortuna de haber sido designada junto con otros 6 magistrados de carrera para integrar precisamente esa sala de segunda instancia. Estos magistrados de carrera fueron después ministro de la Suprema, ministros, porque fueron varios, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, el ministro Juan Silva Mesa, después el que entonces era presidente del Tribunal Federal Electoral, después ministro Fernando Franco, el magistrado Guillermo Velasco Félix, el magistrado Leonel Castillo, que después también fue presidente del Tribunal Electoral ya del Poder Judicial de la Federación, y el magistrado Germán Tena y yo. Tuvimos el placer de incursionar por primera vez en la materia electoral. En 1993 fuimos designados por el Congreso de la Unión y participamos en lo que en ese momento fue la elección de 1994. Ese fue mi primer encuentro, podremos decir, con la materia electoral y que pues de alguna manera su judicialización, que de allá había empezado desde 1986 cuando era Tricoel, pero con una competencia mucho más limitada. Después hubo una reforma en los 90 y bueno, se volvió Tribunal Federal Electoral y bueno, fue poco a poco cobrando carta de naturalización. Yo creo que la seriedad con que los magistrados de esa época llevaron a cabo las resoluciones que se presentaban, todavía en un andamiaje muy limitado, en una competencia muy limitada, porque los colegios electorales todavía seguían para calificar la elección de presidente de la República, pero fueron cobrando carta de naturalización precisamente por una actuación seria, responsable. No era bien visto por la ciudadanía que se calificaran las elecciones por quienes habían sido electos, no era correcto. Entonces el hecho de que se judicializara de alguna manera, pues sí le empezó a dar más legitimidad a la materia electoral, a la actuación electoral, y poco a poco el tribunal, primero Tricoel, luego Tribunal Federal Electoral, pues fue cobrando carta de naturalización y fue teniendo cada vez un mayor andamiaje y sobre todo una mayor competencia. En la época en que nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a la sala de segunda instancia, que era una sala híbrida totalmente, porque se integraba con el presidente del entonces Tribunal Federal Electoral, que era el ministro Franco, y con 6 magistrados de carrera. Entonces, ¿qué pasaba? Venían 6 magistrados del Poder Judicial con el presidente, y nosotros conocíamos de los recursos que llegaban a la sala de segunda instancia en la elección de 1994 para calificar exclusivamente a diputados y a senadores, no así la calificación
calificación de presidente de la República. Para esa prevalecía todavía el colegio electoral. Entonces fue una experiencia preciosa, fue una experiencia muy bonita. Yo honestamente debo confesar que no tenía mayor idea de lo que era la materia electoral. Pues toda mi vida me dediqué a las cuestiones jurisdiccionales en materia de amparo y de manera específica en materia administrativa. Entonces, cuando salimos designados para esa sala, estábamos muy asustados, al menos yo estaba muy asustada, pero hubo, yo creo, una cuestión bien importante. El ministro Franco, que entonces era el presidente del Tribunal Federal Electoral, tuvo la gran sensibilidad de que como la reforma y el nombramiento de nosotros se dio un año antes de que entráramos en funciones, porque fue exclusivamente para calificar las elecciones del 94. Entonces, como se dio un año antes, él organizaba lo que entonces se llamaban las reuniones nacionales. ¿Y qué pasaba? Pues lo hizo, pues, desde mi punto de vista, de forma muy inteligente. ¿Por qué? Porque éramos 6 magistrados de carrera que, si bien teníamos experiencia jurisdiccional, no la teníamos en la materia electoral. Entonces, esta composición híbrida entre magistrados de carrera del Poder Judicial de la Federación y magistrados de las salas que ya existían regionales y de la sala central, que entonces así se llamaba la de la Ciudad de México, pues fue realmente muy ilustrativa para nosotros integrarnos de la materia y para ellos pues también participar de nuestras experiencias como juzgadores de carrera. Entonces fue muy padre, fue muy bonito. Fuiste la primera mujer. ¿En qué momento preciso te involucraste en la materia electoral? Bueno, yo era magistrada laboral en ese momento. Era magistrada, estaba en el 4º tribunal colegiado en materia laboral. Estaba adscrita ahí como magistrada de circuito. Y un buen día me habla la secretaria del presidente de la Corte y me dice, niña, porque me quería mucho, niña, el presidente quiere hablar contigo. Y bueno, en ese momento pasa por tu mente, Dios mío, qué asunto, qué pasó, queja administrativa, qué hice. Y entonces, pues sí, se preocupa uno muchísimo. Sí, claro. Pero bueno, le dije, ¿y tienes idea como para qué nos quiere? Claro. Y entonces me dijo Rosalinda, que en paz descanse, me dijo, no niña, no tengo la menor idea. Entonces, bueno, iba muerta del susto. Sí. Cuando llegamos a la Corte nos empezaron a mandar a una salita que estaba antes de la entrada a la oficina del presidente, que entonces era don Ulises Schmil Ordóñez. Sí. Y entonces en esa salita pues nos empezamos a reunir don Guillermo Ortiz, Juanito Silva, don Guillermo Velasco Félix, Leonel, los que estábamos designados, Germán Tena, los que estábamos designados para esa sala. Y entonces decíamos, pues, ¿qué hacemos aquí? Entonces, en un circuito, pues estamos en materias diferentes, unos somos administrativos, otros son penales, Germán era civil, Leonel era civil, entonces, pues, como que no entendíamos. Y ya cuando nos pasaron, pues las dudas se disiparon y don Ulises nos dijo, pues acaba de haber una reforma en materia electoral, nos están pidiendo la designación de 6 magistrados de carrera para integrar una sala temporal que nada más va al Tribunal Federal Electoral a calificar las elecciones de 1994, exclusivamente diputados y senadores federales, no así la presidencia de la República, pero el Pleno pues los designó a ustedes. Entonces, bueno, para mí yo no sabía si llorar, si reír, si estar feliz o no, porque la verdad es que yo no tenía la menor idea de lo que era la materia electoral, pero pues como te comentaba, esa idea del ministro Franco de empezar a juntarnos un año antes, veníamos 2 días al mes, 2 días al mes para empezar a tocar temas electorales que de alguna manera pues ya estaban involucrados con procedimientos electorales para ver cuáles eran los recursos que en ese momento eran competencia de la sala de segunda instancia, cuáles habían quedado para la sala central, cuáles eran de las salas regionales, que seguían siendo las mismas 5 circunscripciones que existen hasta la fecha, pero pues bueno, nosotros eso no lo sabíamos, no lo sabíamos, entonces fue muy bonito, fue muy padre irnos involucrando, ir conociendo lo que era la materia electoral, y ahí nos dimos cuenta de algo importantísimo,
importantísimo. Yo creo que el Tribunal Electoral es el único tribunal que no puede tener rezago. No puede tener rezago, pero ni un poquito de rezago. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay fechas fatales para la toma de posesión de quienes en un momento dado participaron en la contienda electoral y pues no nos podemos exceder de esos momentos. Claro. ¿Por qué? Pues porque tienen que tomar posesión o no, según sea el caso, precisamente de esos puestos. Entonces, te digo, fue una experiencia diferente, fue una experiencia linda. Los compañeros que vinieron en ese momento, debo decirte, para mí fueron lo máximo. Sí, era la única mujer en ese momento como magistrada, pero además no había habido otra. No. La integración en ese momento del Tribunal Electoral, pues sí era con las salas regionales de las circunscripciones plurinominales y la sala central, y no había ni una mujer. Entonces sí tuve el honor, porque así lo siento, tuve el honor, tuve el privilegio de ser la primera magistrada electoral. Y fue una experiencia hermosa, conocí una materia que ni siquiera sabía que existía, pero ese año en el que nos estuvimos preparando realmente fue crucial. Yo creo que la visión de Fernando Franco fue espléndida para, pues de alguna manera, irnos involucrando. No puede haber curva de aprendizaje en el Tribunal Electoral, porque de lo contrario, pues los asuntos se retrasan y eso no puede suceder, porque aquí no puede haber rezago. Entonces, te digo, fue una experiencia muy bonita. Volvimos 15 días con posterioridad porque tuvimos una sentencia en la circunscripción de la Sala Jalapa, que debo decirte que fue toda una experiencia, porque fue la primera vez que abrimos paquetes electorales, y la ponente fui yo. Okay. La ponente fui, entonces fue toda una experiencia. La primera vez en la historia. Mis 2 secretarios fueron a Jalapa por los paquetes electorales y aquí con el secretario general de acuerdos, que entonces se encontraba en la sala de segunda instancia, se abrieron los paquetes, se hizo el recuento de votos y con base en eso se dictó la resolución y se revocó la decisión de la sala Jalapa de entonces. Pero fue la primera vez en la historia, pues, de un proceso jurisdiccional en materia electoral que se abrieron paquetes electorales. Entonces yo quedé maravillada, fue una experiencia preciosa. La verdad fue algo que a mí me encantó. De hecho, yo hubiera querido en algún momento regresar, ya cuando se había adherido al Poder Judicial de la Federación, me hubiera encantado formar parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ya para entonces, pero se atravesó la Corte. Muy bien. Y creo que me fue mejor. No, muy bien, muy interesante. ¿Y qué estaba pasando en el país en ese momento que te involucraste en la materia electoral? Fíjate, Gaby, que fue un momento complejo, un momento muy complejo, un momento difícil. Pues fue el momento en el que pues fue el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, que al poquito tiempo fue el asesinato también se me acaba de ir el nombre, pero de Ruiz Massieu. Entonces fue una época convulsa, una época compleja en la que los mexicanos, yo no sé si te pasa, pero creo que cuando escuchamos noticias de esta naturaleza, como que te queda un vacío en el estómago, como que no alcanzas a comprender por qué se dan ese tipo de circunstancias, cómo puede en un momento dado una situación de carácter político, de carácter electoral, pues dar lugar a este tipo de homicidios. Entonces, sí, fue un momento difícil, te puedo decir, en la que estaba atravesando el país, pero no obstante estas circunstancias, bueno, pues se volvió a plantear la candidatura después del doctor Zedillo, que en ese entonces era el jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio, y bueno, él fue presidente de la República. A nosotros no nos tocó su calificación, pero ¿sabes qué fue lo más hermoso del mundo? Fue haber calificado las elecciones de diputados y de senadores federales, en donde por primera vez se emitieron unos criterios muy interesantes. Por ejemplo, se hicieron planteamientos como lo que se entendía como
nacido en, o sea, o sea, como requisito de elegibilidad es originario de tal parte, ¿eh? Entonces, ¿qué entendíamos por nacido en? Entonces, hubo criterios muy, muy interesantes, pues en frontera tú sabes que luego pasaban cuestiones como que doble acta de nacimiento, uno en México y uno en Estados Unidos. Entonces, la verdad fue muy, muy bonito, muy agradable, y como era la primera vez que se daba este tipo de decisiones, y que en un momento dado la sala de segunda instancia se sesionaba de manera pública, estaban los representantes de los partidos políticos, como hoy sesionan, pero no se acostumbraba, no se acostumbraba. Entonces, el ministro Franco, y bueno, con la anuencia de los demás magistrados, se ideó una forma muy bonita de llevar la sesión. ¿Por qué? Porque se trataba como de dar una enseñanza de lo que estábamos haciendo. Entonces se explicaba por qué razón se estaba resolviendo de esa manera, para que en un momento dado, en un derecho tan incipiente, tan novedoso, que en ese momento apenas estaba prácticamente arrancando, pues la gente se enterara de cuál era la función del Tribunal Electoral, del Tribunal Federal Electoral, y en ese momento cuál era la competencia de la Sala de Segunda Instancia. Entonces fue muy, muy interesante. Por ejemplo, también el criterio muy interesante de los 6 meses que puedes tener para tener la residencia cuando no eres originario de... todo eso fueron motivos de criterios que en un momento dado esta sala estableció precisamente para pues poder resolver todos estos asuntos en una discusión muy bonita, porque además debo decirte que la integración fue preciosa, ¿eh? La integración fue muy bonita, había mucha cordialidad, mucha camaradería, los asuntos se platicaban y de alguna manera, bueno, la idea era que el tribunal resolviera lo mejor posible. ¿Por qué? Porque yo creo que al final de cuentas en un cuerpo colegiado de lo que se trata es de que pues se resuelvan las cosas de la menor manera posible, no buscando consensos ni mucho menos, porque yo creo que esa es responsabilidad del juzgador de determinar en qué está de acuerdo y en qué no lo está. Pero cuando se está construyendo una resolución que tiene de alguna manera la aprobación mayoritaria, yo creo que el escuchar a los compañeros y en un momento dado recibir sus observaciones y además tratar de acatarlas en aras de una mejor decisión, pues hace que las cosas fluyan y fluyan de manera muy bonita. Entonces, sí te puedo decir que fue una experiencia preciosa, preciosa. Qué bien. ¿Y qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Pues lo siento un tanto pretencioso decir que yo fui parte de la construcción de la democracia, pero sí fue una etapa preciosa. ¿Por qué fue una etapa preciosa? Porque al final de cuentas la sala de segunda instancia fue la transición que se dio para inmediatamente después venir la reforma constitucional de 1996, en donde prácticamente el Tribunal Federal Electoral de ese momento se convierte en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuál fue una de las razones por las que se adhería? Tú sabes que había pues la añeja discusión entre Vallarta y Iglesias, que el Poder Judicial tenía que permanecer ajeno a todas aquellas cuestiones que en un momento dado estaban relacionadas con la política. Se consideraba que el Poder Judicial era una situación totalmente ajena a las cuestiones relacionadas con las elecciones y con la política, precisamente para no contaminar las cuestiones jurisdiccionales con las cuestiones políticas. Yo creo que si revivieran, pues se mueren del susto, para ver que hoy todo se resuelve judicialmente y que es en materia política. Pero al final de cuentas, lo que sí se logró, creo, en esta reforma, yo creo que fueron varias cosas, pero entre ellas lo que a mí me parece que fue muy importante fue, primero que nada, ¿por qué había la intención de adherir al Tribunal Federal Electoral, al Poder Judicial de la Federación? Porque cuando nosotros estuvimos en el 94, era un tribunal ordinario,
no había control difuso de la Constitución. Entonces, si en algún momento había que analizar la constitucionalidad de alguna de las disposiciones en materia electoral que estaban siendo aplicadas por las autoridades electorales, no había competencia. ¿Por qué? Porque era un tribunal ordinario, era un tribunal autónomo, era un tribunal independiente y pues el control de constitucionalidad de nuestro sistema jurídico estaba pues prácticamente establecido única y exclusivamente para el Poder Judicial de la Federación a través del control concentrado de constitucionalidad. Entonces, una de las razones fue precisamente esa, es decir, para que haya una justicia completa, una justicia que en un momento dado pueda resolver todas aquellas situaciones que se presenten en materia electoral, pues necesita tener ese tipo de competencias. Y si no forma parte del Poder Judicial, pues evidentemente no puede hacer. Entonces, yo creo que ahí el legislador actuó de una manera inteligente, porque de alguna manera dijo, ok, no lo vamos a mezclar con lo que es el Poder Judicial de la Federación. Vamos a crear un órgano diferente dentro del propio Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para que tenga este tipo de facultades. Pero no mezclamos una cosa con otra. El Tribunal Electoral es un tribunal que sus decisiones son definitivas, inatacables, no van a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se decida si fue o no correcta su decisión. Entonces, ahí hubo una separación muy, muy grande y, en mi opinión, muy inteligente. Y lo único que se le dejó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa reforma, que persiste hasta la fecha, es precisamente la competencia en materia electoral para acciones de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que se delimitó un sistema en el que se judicializó realmente la materia electoral. Bueno, ahora tenemos juicios que van antes de que inicie el proceso electoral, durante el proceso electoral y por supuesto al calificar las elecciones correspondientes. Pero pues la competencia de este tribunal se la fue ganando a pulso y se la fue ganando, creo yo, con actuación de las personas que desde 1986 actuaron de manera seria, responsable, conocedores de la materia y que fueron sembrando esa confianza en la ciudadanía y en las autoridades de nuestro país. Querida Maggie, qué interesante todo lo que nos dices, lo que nos cuentas. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Fíjate, Gaby, que si te has percatado, cada que tenemos elecciones hay reforma. Cada que tenemos elecciones, inmediatamente viene la reforma electoral. Y bueno, ¿por qué? Nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre hay una reforma electoral una vez que concluye una elección? Yo creo que es importante porque se van tomando las experiencias que de alguna manera se tienen durante un proceso electoral y que se van poniendo cada vez más candados para que esas elecciones sean pues lo más libres, lo más secretas, lo más directas, para que el voto realmente del ciudadano sea respetado. Entonces, si durante el procedimiento electoral se advierten determinadas situaciones que en un momento dado ameritan ser legisladas, precisamente para establecer candados y no permitir que en un momento dado se lleguen a dar situaciones que den lugar sobre todo a una situación de desconfianza, porque ese es el problema. Acuérdate que la materia electoral es la materia de las desconfianzas. ¿Por qué? Pues porque no vaya a haber esto, no vayan a hacer lo otro. Pues acuérdate que hasta los delitos electorales son chistosísimos, ¿no? Sí. Hasta las denominaciones y todos son muy curiosos, porque si el carrusel, el que, bueno, hacen... la urna embarazada. La urna embarazada, bueno, son mil cosas. Entonces, ¿por qué? Porque son propias de la materia, porque se van dando en cada elección y la inventiva humana es enorme, es enorme y siempre se nos ocurrirán mil cosas, y es lo que se trata. Por eso el área de oportunidades yo creo que se centra normalmente después de cada elección con la experiencia de esa elección, precisamente para ir mejorando la actuación de los órganos encargados de las elecciones, tanto del Instituto Federal Electoral, el IFE es ahora,
antes es el INE ahora, antes era el IFE, sí. Ahora el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es el que se encarga de las cuestiones administrativas de la elección, y los tribunales electorales, tanto federal como local, para sus calificaciones. Y esto es lo que hace que cada vez haya una reforma importante. Pero si te has dado cuenta, sí han salido reformas muy interesantes. La reforma de 2014 fue importantísima, porque de veras ahí las mujeres tuvimos un viso de paridad que no habíamos soñado en la historia de nuestra vida. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, hablaban hace ratito en la ceremonia de la famosa sentencia de las Juanitas, de cómo se hacían una serie de listas para tratar de evadir la paridad en materia de representación proporcional. Entonces, bueno, la intervención de los partidos políticos para evitar precisamente esa paridad. Y yo creo que ahí el papel que ha jugado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido importantísimo, porque ahora sí que a base de sentencias es como se han producido las reformas que cada vez establecen mayores candados para obtener una paridad. Entonces, pues en 2014 fue muy importante porque pues creo que después de esa reforma se nos dio el primer congreso paritario que nunca habíamos tenido y que bueno, se dio la posibilidad incluso que en los estados de la República en muchísimos tuvimos paridad en cuanto a su integración. Entonces, pues eso ha sido muy interesante, eso ha sido un gran logro, yo creo, del propio Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque ha creado una doctrina constitucional en materia electoral que ha ido educando. Así lo podría entender, ha ido educando a las autoridades legislativas, ejecutivas y, por qué no decirlo, a las jurisdiccionales también y a las administrativas para llevar a cabo la organización, para que cada vez vaya en aumento la seguridad, la certeza jurídica y sobre todo el respeto al voto ciudadano. Muy bien, y finalmente quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento? Yo creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y bueno, el Instituto Nacional Electoral han transitado por una historia muy interesante. Pues el INE transitó desde lo que era, pues cuando el propio secretario de Gobernación lo presidía y luego se le dijo, no, tú no tienes nada que ver. Luego llegaron los consejeros magistrados, luego los consejeros ciudadanos, se cambió de IFE a INE y pues yo creo que el INE ha hecho, bueno, él ha hecho un papel fundamental en la organización de las elecciones y la confianza de nuestro país radica precisamente en que la participación de la ciudadanía en las elecciones, las personas que acuden a la capacitación para ser integrantes de casilla, para recibir los votos, para estar como observadores, bueno, pues eso da confianza en la gente porque es la propia ciudadanía la que está participando en las elecciones. Y por supuesto la tecnología también ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos pues los conteos rápidos, la posibilidad de tener incluso el cómputo de las actas que va saliendo en cada casilla cuando se pone el cartelón para saber el cómputo primario que hicieron. Bueno, pues se va computando de alguna forma y cuando habíamos soñado antes que a determinada hora ya tuviéramos una tendencia importante para determinar quién va adelante en las elecciones. Entonces yo creo que el avance ha sido muy significativo, el avance ha sido enorme y por lo que hace al Tribunal Electoral, tanto federal como locales, yo creo que el papel que han jugado es importantísimo porque al final de cuentas son el órgano jurisdiccional autónomo, independiente, imparcial, que en un momento dado ha resuelto o ha tomado en sus manos la decisión de las impugnaciones que se hacen para la calificación de las elecciones y que pues se hacen jurídicamente, imparcialmente y que de eso la ciudadanía puede tener la certeza de que se actúa conforme a derecho. Y yo creo que nada mejor
para una decisión de esta naturaleza, en donde está en juego el poder, la transmisión del poder público de un país de unas manos a otras, de forma pacífica, de forma responsable, que quienes tienen en sus manos esta decisión es precisamente un tribunal profesional, un tribunal capacitado, un tribunal honesto, un tribunal responsable. Maggie, muchas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Muy interesante todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta entrevista de Voces Fundadoras con la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, actualmente integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Al contrario, Gaby, la agradecida soy yo, un placer platicar contigo de temas que nos preocupan y nos ocupan, y sobre todo en momentos tan definitorios como en el que nos encontramos ahora. Muchas gracias. Gracias.